Por eso. Ok, ahí sí empezamos. Entonces, como les decía, sí, eh, vamos a empezar con la presentación de los trabajos. No sé si hay algún grupo que quiera exponer. Sí, voluntariamente, si no, vamos con la lista, sí, que me envió Yoko para escoger la persona que expone o el grupo que expone. ¿Ok? Vamos, sí, vamos con el grupo D. Vamos a exponer, sí, el grupo número 8. Sí, el grupo número 8 que está integrado por María Fernanda Coscota, Diego Antuña y Yoko Tapia. ¿Ok? Ese grupo va a empezar la exposición. ¿Listos? Buenos días, doctor. Buenos días. Para que por favor puedan compartir la Ya, pantalla, creo que esto es un minuto. habilitado. Ahí les habilité para que puedan compartir la pantalla. Un minuto, ya estamos compartiendo. Ya, listo. ¿Sí se puede ver? Sí, estamos viéndolo. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 8. Bueno, integrados ya dijo el licenciado. Vamos a exponer acerca del Código Orgánico de Organización Territorial, el COTA. Los temas principales a tratar son lo que son las funciones y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, regional, provincial, cantonal y parroquial. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. Entre las funciones generales de los gobiernos autónomos descentralizados tenemos tres que se comparten como tal dentro de los cuatro gobiernos, ¿no? Tanto regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. El primero es el de legislación, normatividad y fiscalización. Esta se refiere a crear leyes, normas y realizar controles o auditorías dentro de sus jurisprudencias o de su territorio. La B es de ejecución y administración. Se refiere a la ejecución de obras públicas y la administración de sus recursos. El C es de participación ciudadana y control social. Esto quiere decir que se debe integrar a la comunidad para que participe activamente en los proyectos y pueda realizar el control de los recursos que se utilizan. Y ellos, por su parte, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que rendir cuentas tanto a la ciudadanía como al control social, ¿no? Siguiente. ¿No?
Empezamos por las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional. En el primer literal tenemos que los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso el regional, debe trabajar de forma conjunta con los otros, con el gobierno central como tal, para realizar acciones que permiten los objetivos del buen vivir, que decíamos con el doctor. El buen vivir justamente es el acceso al agua, el acceso a la educación, el tema de la vivienda, la seguridad social. En el literal B tenemos implementar políticas públicas regionales que garanticen el buen vivir y promuevan el desarrollo sostenible de la comunidad. En este caso, justamente como decíamos, al decir regional nos referimos región costa, región sierra, oriente y Galápagos, ¿no? Literal C es crear y ejecutar políticas de equidad e inclusión dentro del territorio. Políticas de equidad e inclusión se refiere justamente para el tema de la gente de escasos recursos o que están en situación de vulnerabilidad, los grupos más prioritarios que se llaman, ¿no? Las personas con discapacidad, niños, mujeres embarazadas. El literal de es impulsar la democracia por medio de la participación ciudadana para el ejercicio de derechos. Igual esto de la participación ciudadana tiene que ver justo que se tome en cuenta la opinión de la población para realizar algún proyecto, alguna obra de necesidad para el bien común. Ahora mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el literal E, donde nos indica que debemos tomar en cuenta la planificación del gobierno y de los GAP, esto en coordinación, ¿no? Para que se debe elaborar y ejecutar un plan regional de desarrollo, dando seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento. Como decíamos, o sea, aquí es una planificación unificada, ¿no? Que se debe elaborar en conjunto con el gobierno y el GAP. El literal F dice, es la prestación de servicios y construcción de la obra pública regional se deben aplicar conforme a los principios de la administración pública. En este literal nos indica que en sí las prestaciones de servicios de las de obra regional deben ser conforme a las administraciones públicas o las leyes que están en conforme. El literal G nos indica que debemos expedir políticas que garanticen el derecho a la vivienda, la soberanía alimentaria y el cuidado al medio ambiente dentro del territorio. Aquí lo que tratamos de explicar o nos dan a entender es que el derecho de la vivienda para todos los ciudadanos y manejar un buen ambiente, creo que es una obligación que debemos tener en cuenta. Ya. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, tenemos el literal H. Tenemos aquí lo que es impulsar la protección de los grupos vulnerables para garantizar los derechos establecidos en la Constitución. En este caso, los grupos vulnerables serían las personas de la tercera edad, los niños y todas las personas con discapacidad. Vamos bueno, en la Constitución hay varias normas establecidas y en base a eso se debe un poco más impulsar o promover la protección de estos grupos. En el literal I tenemos trabajar en conjunto con la población, Policía Nacional y organismos a fin de velar por la seguridad ciudadana. En este caso, en todas las comunidades o regiones, se podría decir, o cantones, siempre se trabaja en conjunto, la población con la policía y todos los organismos a fin de combatir en algo la inseguridad, ¿no? Todo lo que sea la delincuencia que existe en cada zona. Tenemos en el literal J, crear y ejecutar programas de prevención de las drogas y así generar concientización en la población. El gobierno siempre trabaja, o también en este caso cada organismo, según sea designada la función, siempre va a trabajar en programas de prevención, en dando cursos,
videos y charlas en los colegios, escuelas, comunidades, etcétera. Entonces, así es como se pretende concientizar un poco más este tema de la prevención de drogas en la población. Vamos con lo que es el gobierno regional. Bueno, continuamos con el gobierno regional autónomo descentralizado. Vamos con el tema de las atribuciones. Continúa, Yoko. Ya. En el literal A tenemos que el gobierno autónomo regional tiene la potestad de crear normas dentro de su jurisdicción. El literal B dice inspeccionar el cumplimiento de las funciones del gobernador o gobernadora de acuerdo a la ley. El C es el gobierno regional debe regular la aplicación de impuestos previstos en la ley. El D, realizar ajustes en los impuestos por los servicios y obras que se ejecuten en el gobierno regional. Bueno, aquí, Doc, teníamos ya mediante fuimos desarrollando el trabajo como tal, pudimos ver que hay muchas similitudes tanto en las atribuciones como en las funciones de cada gobierno, o sea, el regional, el provincial. Muchos se asemejaban, lo único que, digamos, en el regional decía el gobierno autónomo provincial, en este caso en el siguiente, ¿no? Tiene la potestad igual de crear normas. En cambio, en el autónomo cantonal o municipal que se llama, decía, tiene la potestad de crear ordenanzas. Ahí cambia, ¿no? Una norma por una ordenanza, por lo que estamos hablando ya de un territorio más reducido. Entonces veíamos mucha similitud en esto, igual cambia la palabra, digamos en un literal B, cambia el tema de funciones del gobernador por funciones del prefecto o prefecta o del alcalde. Entonces tenemos muchas similitudes en esta parte, ¿no? La mayoría es como que se vuelve a repetir con muy pocos literales que hacen diferencia en cuanto a lo que es el tema del regulamiento de los asentamientos territoriales, del tema de lotizaciones, ese tipo de cosas. Siguiente, Fer. En el literal E, aquí definimos que aquí se pueden expedir acuerdos o resoluciones que nos sirven para regular los temas específicos institucionales o de derechos particulares. Literal F. Definimos que aquí hay un debido proceso y con el voto de 2/3 de los integrantes se podrá remover a los funcionarios que incurran en alguna falla según la ley. Literal G. Para la gestión de servicios u obras públicas regionales se podrá crear empresas públicas o de participación en empresas de economía mixta según la ley. Y el literal H dice, nos indica que podemos garantizar el derecho al agua y no a la privatización de la misma. La gestión hidroeléctrica se podrá ejercer por medio de una empresa de economía mixta. Ya, el literal I. Bueno, compañeros licenciado, en todos estos literales nosotros ya hemos resumido, hecho nuestro análisis según los literales que estaban en el código de, del organismo, ¿ya? Nosotros ya hemos hecho el resumen, por lo cual estamos solamente leyendo y vamos dando nuestro análisis también. En el literal I nos dice que el gobierno regional debe tener en cuenta el plan operativo y presupuestos de las empresas públicas y mixtas que participen en su gestión. El literal J, ratificar y evaluar la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que se formula de forma participativa entre la población y las autoridades regionales. Literal K, controlar el presupuesto del gobierno regional para que se cumpla el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, garantizando la participación ciudadana y tomando en cuenta el informe económico del año anterior.
El literal L, tener en cuenta la información de utilidad pública de los bienes expropiados a personas particulares, determinado por el gobernador regional, conforme a la ley. El literal M es: el gobernador o gobernadora realizará traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito cuando sea indispensable con la debida aprobación del Consejo Regional. Esto quiere decir que si bien el gobernador tiene potestades, no puede tampoco hacerlo sin la aprobación del Consejo Regional, específicamente en el tema esto de las partidas presupuestarias o reducción de créditos, que se refiere al presupuesto que tiene la región para realizar obras públicas. En el caso de traspasos, se refiere que de pronto una obra tiene un costo mayor del que se esperaba y se necesita darle más presupuesto. Entonces, el gobernador siempre tiene que pedir la aprobación al consejo regional para que se dé este traspaso de partidas presupuestarias. En el N tenemos aprobar las solicitudes de créditos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Regional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la Constitución, la ley y la normativa regional que se debe aplicar. En la O tenemos nombrar al secretario del Consejo Regional por fuera de la terna presentada por el gobernador o gobernadora regional. El literal P es determinar la participación en mancomunidades o consorcios. En el literal O tenemos lo que es la creación y aprobaciones de las comisiones permanentes, especiales, técnicas u ocasionales que sean necesarias, respetando la equidad de la representación política y población urbana rural existente. El literal R. Aquí se otorgan los permisos debidamente justificando a los miembros del gobierno regional que acumulados no sobrepasen 60 días. Se podrá prolongar este plazo en casos necesarios. El literal S. Solucionar los asuntos sometidos a su conocimiento por parte del gobernador o gobernadora regional. Y el literal T nos indica la modificación en el Estatuto Autónomo Regional, tomando en cuenta el debido proceso y previamente dictada favorable en la Corte Institucional. El literal U, implementar un modelo de desarrollo integral para la circunscripción regional. Literal B, nombrar cuando lo amerite a sus delegados en entidades, empresas u organismos que pertenezcan a la misma asociación. El literal W, emitir leyes que ayuden al desarrollo de las culturas del territorio de acuerdo a la Constitución y leyes. Continuamos con lo que es el gobierno autónomo descentralizado provincial. Vamos con lo que son las funciones. Como decía mi compañera, tanto en las funciones como en las atribuciones de los gobiernos, de todos los gobiernos de las 4 regiones, perdón, de los 4 grupos de gobierno, hemos visto que hay una similitud, obviamente con algunos aspectos que se añaden o se cambian. A continuación. Bien, en el literal A igual está llamado el gobierno provincial a impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, fomentando el desarrollo territorial centrado en sus habitantes y su identidad cultural mediante el marco de sus competencias institucionales y legales. En nosotros teníamos el final en el W, era justamente de las comunidades. En este como que cambia un poquito, pero se refiere a lo mismo, que respetar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, ¿sí? Dependiendo, en este caso ya es a nivel de provincia, el anterior era a nivel de región. El B dice, a través de la implementación de políticas se puede contribuir a la igualdad e inclusión en el desarrollo
territorial y así mejorar el bienestar de la población con la participación de personas sin exclusiones por motivos de ubicación geográfica, sexo, edad, origen étnico. En este aquí igual había un literal en el anterior que era garantizar la equidad entre la población. Entonces se refiere igual a esto, ¿no? A la equidad entre todos los pobladores para el momento de implantar alguna política para que sea todo, que sea igual y pueda beneficiar a todos por igual. El C dice ejecutar un sistema que establezca los derechos ciudadanos para acrecentar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Esto tiene que ver justamente con la imagen que da, ¿no? Las autoridades a la ciudadanía y justamente la confianza que uno como ciudadano tiene en en sus representantes prácticamente, en la gestión que ellos realizan y cómo las acciones que ellos toman es para el bienestar común. En el D dice, tomando en cuenta la planificación del gobierno nacional y los GAT, se debe elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo, dando seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento. Este sí es exactamente igual, porque en el anterior decía tomar en cuenta la planificación igual del gobierno nacional y de los GAT, se debe elaborar el plan regional, decía. En este, en cambio, es el plan provincial, pero igual para cualquier plan de desarrollo de cualquiera de los GAT se tiene que siempre trabajar en conjunto, ¿no? Desde el plan nacional para que todo funcione de mejor manera. En el literal E, aquí nos indica que impulsar la prestación de servicios, construcción de obra pública provincial y actividad de desarrollo local aplicando los principios de administración pública. El literal F es impulsar actividades productivas y agropecuarias provinciales de forma conjunta con los demás gobiernos autónomos descentralizados. Literal G, impulsar la protección de grupos vulnerables para garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Literal H, realizar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural, respetando normativas urbanísticas del gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano. El literal I, fomentar y patrocinar actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales. Aquí se vienen a crear, en este caso, las ligas barriales. ¿Qué más puede ser? Todo lo que conlleve a realizar actividades recreativas. También a veces suelen hacer programas, bueno, en este caso en mi comunidad, ¿no? Hacen lo que son programas de fotografía, de manualidades. Entonces, todas esas cosas se coordinan entre los gobiernos para el beneficio de la comunidad en sí. El literal J, la Policía Nacional y otros organismos velarán por la seguridad ciudadana. Como ustedes ya pudieron observar anteriormente, en el anterior gobierno habíamos mencionado lo mismo. Siempre la Policía Nacional y los otros organismos estarán a cargo de velar por la seguridad ciudadana. El literal K, desarrollar una planificación de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, conforme con las disposiciones legales y en el marco de la política nacional. Igual, aquí también dentro de esta planificación se tiene previsto organizar lo que son temas conversatorios acerca de la prevención de drogas en las comunidades, en los colegios, en las unidades educativas en sí. Literal M, cofinanciar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la planificación y ejecución de las obras de prevención y contaminación de los ríos, lagos, lagunas, quebradas y o humedales, así también los mecanismos de protección hídrica y garantías preventivas. Aquí el gobierno y las municipalidades en sí están velando por bueno, y un poco realizando la revisión de las quebradas, de los lagos en sí, ayudando un poco a prevenir
lo que son los desastres naturales en sí, porque a veces nosotros como comunidades, a veces botamos la basura, estos se tapan, entonces lo que hace la comunidad es velar para que estos lugares siempre se mantengan limpios en sí, ¿no? En lo poco que ellos pueden realizar. Continuamos con lo que es el gobierno autónomo provincial. Vamos con las atribuciones del mismo. El literal A. El gobierno autónomo provincial tiene la potestad de crear normas dentro de su territorio. Igual que el anterior, este tiene la potestad justamente de crear normas dentro de su jurisdicción, ¿no? El otro era regional, este es provincial. Mantenemos la misma atribución. En el literal B, el gobierno provincial debe regular la aplicación de impuestos previstos en la ley, que es otro literal que igual se repite. Literal C, expedir acuerdos o resoluciones para regular temas específicos institucionales. Este varía un poco porque a razón del anterior era o derechos particulares, decía. En este de aquí no dice derechos particulares, pero sí puede regular temas específicos institucionales. El literal D dice adoptar el Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial mediante la acción del Consejo Provincial de Planificación, la misma que ya cuenta con directrices definidas que nos permiten evaluar su ejecución. Siguiente. En el literal H encontramos lo que es la gestión de servicios u obras públicas provisionales, donde se podrán crear empresas públicas o de la participación en empresas de economía mixta. Según la ley, la gestión de los recursos hídricos serán exclusivamente públicas y comunitarias de acuerdo a la ley. El literal I. El gobierno provincial debe tener en cuenta el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas que participen dentro de la gestión. Literal G. El perfecto o perfecta realizará traspaso de partidas presupuestarias y reducción de créditos cuando la situación lo amerite. Literal K. Tener en cuenta la información de utilidad pública de los bienes y expropiaciones de personas particulares determinados por el perfecto o la perfecta conforme a la ley. Literal L. Controlar la gestión del prefecto, viceprefecto del gobierno provincial, de acuerdo a la ley. El literal M. Siguiendo el debido proceso y con el voto de las 2/3 partes de los integrantes, se podrá remover las funciones, a los funcionarios que incurran en alguna falta según la ley. El literal N. Nombrar al viceprefecto o prefecta por fuera de su seno, en caso de ausencia definitiva del titular de una terna presentada por el prefecto o prefecta. El literal O. Definir un secretario del Consejo Provincial de fuera de su seno en caso de la ausencia del prefecto, de la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial. A continuación, literal P. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios es algo que se repite igual en los 4 gobiernos. Literal Q es aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta. Literal R. El prefecto o prefecta debe aprobar las comisiones conformadas que estén bajo la representación política y poblacional urbana y rural existente en su territorio. Igual aquí nos podemos dar cuenta que cambian la palabra de gobernador, que es a nivel regional, por la palabra prefecto o prefecta, que es a nivel provincial. En el literal S es los miembros del gobierno provincial podrán solicitar un plazo de no más de 60 días en el caso de enfermedades catastróficas o calamidades domésticas debidamente justificadas. Estas se refieren a licencias, ¿no? Licencia puede ser una licencia también por maternidad, licencia justamente por alguna enfermedad o calamidad doméstica. Como servidores públicos tienen derecho a solicitar permisos.
pero igual dice la ley que en un plazo no más de 60 días, pero también acotaba que sí se puede aumentar el plazo, obviamente de acuerdo a la enfermedad de pronto catastrófica o el problema que tenga la persona, con la debida justificación. Siguiente. En el literal T nos indica que el perfecto o perfecta resolverá los temas designados para los que fue elegido. Literal U. Aquí nombramos cuando lo amerite su delegado de entidades, empresas u organizaciones asociadas. Literal V. Expedir leyes que ayuden al desarrollo de las culturas de acuerdo a las normativas. Muchísimas gracias por todo. Eso sería nuestra exposición. Muy bien, muchas gracias por su exposición. Muy buen trabajo, sobre todo al momento de resumir los artículos, que sabemos que son amplios y lo hicieron muy bien. Les felicito. Vamos con el siguiente grupo, que es el grupo de Andrés, que me ha pedido por interno que quieren exponer. Gracias, Doc. Sí se ve. Se está compartiendo. Ahora ya lo vemos. Bien. Bueno, compañeros, buenos días, doctor, buenos días. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a exponer sobre el tema que los compañeros acaban de exponer. Nuestro grupo está conformado por Yomaira Oña, Isaac Paredes y quienes habla Andrés Aguirre. Nosotros antes de comenzar a exponer sacamos un resumen de lo que es regional, de lo que es provincial, de lo que es cantonal y lo que es parroquial, una definición de cada uno de los GATS, donde decimos que la región se hace referencia a una porción de territorio que posee una serie de características comunes. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial. El cantonal es un tipo de división administrativa de un país. En general, los cantones son relativamente pequeños en términos de superficie. Y parroquial, Disculpe, Andrés, le molesto un minutito, perdón que le interrumpa. Disculpen, necesito que me ayuden prendiendo las cámaras por solicitud de la ingeniera Zulay y por favor que se identifique Estefanía Ganchoso, me indica que no está en la lista de este curso. Perdón que les interrumpa, para poder continuar. tranquila, Yoko. Necesito que me ayuden con todas las cámaras prendidas, por favor, y que se identifique Estefanía Ganchoso. Ya creo que renombró él. Ya se renombraron. ¿O no? Creo que ¿Ya? ya salió de la sala. Ah, ya. Les agradezco mucho. Perdón la interrupción. Continúa, Andrés. Presidente. En la parroquial, como una ideología, actitud o conjunto de valores que aparecen estrechos, restringidos, limitados por la influencia de una pequeña comunidad de tradiciones locales. Divisiones tienen grupos relativamente aislados en las parroquias. En el artículo 31, las funciones de lo regional nos hablan, tienen varios literales, pero entre los más importantes nosotros sacamos que promueve el desarrollo sustentable en su territorio para garantizar el buen vivir con las políticas públicas. También dicta políticas que garantizan el hábitat, vivienda, alimentación de su territorio. Tenemos que dar en cuenta que la regional está manejada por si no me equivoco, por los gobernadores, que en este caso son como los presidentes de como la mano derecha del presidente nacional en cada provincia.
También implementa la participación de los ciudadanos que permitan avanzar en la gestión democrática y coordina, la función es coordinar con las autoridades para la seguridad ciudadana. Eh, Esos son de los artículos más importantes que llegamos a sacar, porque son bastante literales y redundar en lo mismo como que no vale. En el artículo 34 de las atribuciones de la regional, ellos fiscalizan, remueven, regulan, aprueban, crean, expiden leyes, como por ejemplo conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas aprobado por el directorio. Expiden acuerdos para regular temas institucionales y reconocer los derechos particulares. Aprueban la creación de empresas públicas o economía mixta para la gestión de los servicios. Y fiscalizan la gestión de la autoridad competente, en este caso el gobernador, de acuerdo a lo que señala en este código. Continuamos con los siguientes artículos, que es, bueno, el mismo, ¿no? Las atribuciones. Designa fuera de su seno, esto entendimos que creo que de su político al secretario del Consejo Regional. Decide la participación en mancomunidades o consorcios. Aprueba el plan regional territorial formulado activamente por el Consejo Regional y la ciudadanía participativa. Reforma el Estatuto de Autonomía Regional con sujeción al proceso establecido. Designa cuando corresponda a sus delegados de entidades de empresas u organismos colegiados en algún evento, en algún tipo de que el gobernador no pueda asistir. Impulsa la implementación de un modelo de desarrollo integral para la circunscripción regional. Esto es en cuanto a las atribuciones de lo regional. Ahora vamos a pasar al artículo 41 que nos habla de las funciones provinciales, que está a cargo de mi compañero Isaac. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Yo les voy a hablar sobre el artículo 41, sobre las funciones del Consejo Provincial. En las funciones del Consejo Provincial está promover, diseñar, implementar, elaborar, ejecutar y fomentar y desarrollar. Las funciones del Consejo Provincial son promover el desarrollo sustentable de la circunscripción territorial provincial y garantizar la regulación del buen vivir de su jurisdicción. Tiene como funciones diseñar políticas de promoción y construcciones de equidad dentro de lo que es la provincia. Dice que implementa sistemas de participación ciudadana al ejercicio de los derechos y la democracia. Dice que elabora, ejecuta un plan provincial de desarrollo. Dice que ejecuta competencias exclusivas, fomenta actividades productivas, promueve sistemas de protección integral, desarrollo de planes y protección de viviendas de interés social. Vamos al artículo 47, que son las funciones del gobierno provincial. Dice que en sus funciones tiene la de gobernar, de poner ordenanzas, acuerdos de desarrollo y de controlar. Dentro de las funciones de gobierno se encuentra que tiene la capacidad de crear, desarrollar normativas que permiten soluciones dentro de su jurisdicción provincial. Un ejemplo de esto sería aquí en lo que es el Consejo Provincial de Pichincha, las decisiones que toman el gobierno, podría ser la construcción de carreteras y la implementación de los peajes mismos que cobran a través de sus políticas de tax y todo eso que tienen que pagar, si es dinero que entra directamente al gobierno provincial. De acuerdo a las ordenanzas, dice que sirven para hacer respetar la autoridad competente que tiene la provincia. Un ejemplo de eso es cuando el Consejo Provincial hace una ordenanza, digamos, tomamos el ejemplo de los peajes. Construye el peaje, hace la ordenanza y con esta ordenanza ya tienen la ley, y, o sea, que le respalda para cobrar un impuesto sobre su jurisdicción o territorio.
Una función del desarrollo. Dice que el desarrollo del gobierno provincial tiene que basarse en la gente y no en decisiones personales que beneficien a sus líderes, sino tienen que estar desarrollados en un plan de desarrollo que ayude al buen vivir de las personas. Ya, dice que también controla. Los gobiernos controlan, dice que pueden controlar el dinero que necesitan, pero es a través de un consejo provincial. Dale para continuar. Dice que aquí en las funciones también pueden designar. Dice que designa autoridades que pueden ser a través de un concurso o a través de una entidad que se encargue de la designación de sus presidentes. La participación. Dice que la participación de autoridades puede ser elegidas en mesas de diálogo. Asimismo, si el consejo decide sacar al presidente por alguna situación, estos tienen que ser a través de un voto y tiene que ganar la mayoría para tratar de solucionar ese problema. Dice que tiene la capacidad de formar comisiones dentro de su jurisdicción. Esto quiere decir que dentro del Consejo de las Funciones Provinciales, dice que ellos pueden, si necesitan, crear una mesa directiva para solucionar algún problema o eso, puede crear el Consejo Provincial, puede crear una mesa en la cual se encargue de problemas específicos, o sea, una comisión. Y esa comisión igual tiene que pedir un presupuesto al consejo y todo tiene que seguir un proceso. Ya continuemos, por favor. Igual el consejo tiene la autoridad de resolver asuntos propios. Dice que el gobierno también tiene la autoridad de elegir el mejor grupo de trabajo para hacer de acuerdo a su plan de desarrollo local, y el gobierno también puede emitir políticas que le ayuden a su desarrollo y a la culminación de su plan de desarrollo local, creando políticas que le ayuden a ellos a hacer esto a través de su jurisdicción. Continuemos. Eso vendría a ser el artículo 47, sus funciones del, del gobierno provincial. El artículo 54, funciones del municipio. El municipio, como sabemos, tiene un sector cantonal, es por cantón. Entonces, ese tiene el derecho de tener un gobierno, que se da, ese gobierno tendrá la capacidad de garantizar un ambiente del buen vivir entre los ciudadanos. El municipio también podrá crear políticas, tendrá el poder de controlar, regular el espacio cantonal que se le dará. También podrá implementar lo que es el desarrollo, la transformación y la democracia en su sector. El gobierno deberá presentar un plan de desarrollo territorial que cumpla las necesidades del sector en el cual se encuentra. No es lo mismo hablar, digamos, de una super ciudad como es Quito, Guayaquil, y hablar de una ciudad como vendría a ser, digamos, El Oro, Babazú, ciudades que no tienen mucha gente. Entonces necesita otro tipo de dirección. Dice que el encargado municipal será la administración territorial y deberá asegurar a sus ciudadanos todos sus derechos constitucionales. El municipio será el encargado de desarrollar la actividad turística. Esto es algo propio de cada municipio, o sea, fomentar su identidad propia. Vemos como, digamos, de Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas vemos que ponen el color verde, la danza, su música, es su fuerte. Entonces nos vamos a otras ciudades como Quito, utilizan su historia, su cultura. Entonces de eso se encarga el gobierno para dar mayor identidad. Continuamos, por favor. Me toca la Yami. Falta el 47. Bájale un poco más, por favor. Ya dice que aquí el municipio deberá promover proyectos de actividad y cultura y las artes.
Un ejemplo sería, digamos, el 6 de diciembre aquí en Quito, que ya llega 6 de diciembre y el municipio es el encargado de desarrollar toda la actividad que son desfiles, de eventos, proyectos, conciertos. Entonces eso sería dice controlar, dice que el municipio a través de ordenanzas municipales se encarga de lo que son el control ciudadano. Hablemos de un ejemplo, puede ser el pico y placa, puede ser también, digamos, las ordenanzas municipales, los permisos municipales del uso de suelo, del espacio público. Ya, dice que el municipio también deberá desarrollar y emitir sanciones y políticas para que se haga de acuerdo a su plan de desarrollo. Dice que el municipio debe de desarrollar el sector económico de la ciudad. Ya continuamos, por favor, con el artículo 57. Ya, aquí están las atribuciones que tiene el consejo municipal. Dice que el consejo municipal cumple la tarea legislativa. ¿Qué quiere decir legislativa? Que se trata de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el municipio. Le fiscaliza el alcalde. Dice que el consejo tendrá la autoridad de la aprobación de impuestos que ayudarán al municipio a tener dinero para los proyectos. Ya vemos que en el municipio no solo es la decisión del alcalde, sino de todo un grupo de personas que están controlando el dinero y si está bien el proceso de contratación, todo eso, la fiscalización. Dice que podrá modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales para los proyectos. Puede expedir acuerdos o resoluciones para regular temas institucionales específicos que ayuden a desarrollar el cantón en las atribuciones del consejo. Puede aprobar el consejo la planificación y garantizar la participación ciudadana. El consejo también puede administrar los créditos que tengan dependiendo de cómo se desarrollan los proyectos por el cabildo. Continuamos, por favor. Dice que el consejo tiene la autoridad de la contratación de créditos que son necesarios para financiar los proyectos. El consejo aprobará, conocerá las utilidades públicas de los bienes y de materia de expropiación del municipio. Dice que toma las decisiones, remueve y elige. Y el consejo estará conforme con grupos de personas especializadas para desarrollar los problemas de la población urbana y existente. Esto serían las contribuciones del consejo municipal. Continuando con mi compañera. Ya, yo les voy a hablar de lo que es la Junta Parroquial del artículo 67. Dice que forma comisiones permanentes y especiales que sean necesarias con la participación de la ciudadanía de la parroquia rural. También dan a conocer y resolver asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente o de la Junta Parroquial. También, eh, también promueven la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos según la ley. Pásale, pásale. También impulsan la formación de organizaciones en la población parroquial, como es la seguridad, el mejoramiento de nivel de vida, también el deporte y la cultura. También promueve y coordina la colaboración de los moradores de la parroquia en lo que son las mingas de participación para la realización de nuevas obras comunitarias. Ya, también designan a una persona o sus delegados en las entidades o empresas, organismos para que puedan mejorar las obras en el cabildo. También tenemos lo que es eh, mm, el ejercicio de la presentación legal y judicial del gobierno autónomo y centralizado para una parroquia rural.
Ya. Creo que- Sí, ya termino. Ya, gracias, Johnny. No, entonces nos damos cuenta que la funciones y atribuciones de los GATS eh, se basan en el summa causae, o sea, dar que el buen vivir sea cumplido en sí, ¿no? Que sea la consecución de una calidad de vida buena, una muerte digna, en donde se pueda tener vivienda, alimentación adecuadamente. Entonces, esos artículos se basan en que el buen vivir sea parte de nuestra vida, o sea, de nuestra vida diaria. Eso sería todo. Gracias, Doc. Muy bien, chicos, muchas gracias por su exposición. Sí, no, dentro de lo que dicen los GATS, tanto el grupo de Diego, de Yoko y de María Fernanda, como el grupo de Andrés, sí determinan justamente que tienen similares competencias uno con el otro. Sí, eso llega a ser un problema. ¿Por qué? Porque no saben o no se delimitan qué es lo que deben hacer en realidad. Sí, en ese sentido llega a tener un problema los GATS al tener casi, por así decirlo, ciertas similitudes en sus competencias. Sí, otro tema muy importante que decía Andrés, que el summa causa llega a ser un entorno importante dentro de cada GAT, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las funciones, por así decirlo, es respetar la Constitución. La Constitución me dice el summa causa que se debe alcanzar el summa causa, que es el buen vivir, ¿sí? ¿Cómo alcanzamos eso? Con una planificación, con un desarrollo local de cada uno de los GATs que hemos visto el día de hoy, provinciales, regionales, cantonales y parroquiales, ¿ok? Vamos a tomar nuestro receso de 10 minutos, llega la primera hora de clases, ¿sí? Y después seguimos con el grupo de Melissa Ceballos, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos.
Chicos, regresamos. Vamos con el grupo de Melissa Ceballos. Ya, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. El tema que nos tocó a todos mis compañeros en estas exposiciones es las funciones y atribuciones de los gobiernos autónomos. No se oye. No se escucha. ¿No se escucha? Se escucha muy, muy bajito, muy bajito. ¿Ahí me escuchan? Bajito, Meli. ¿Ahí? Es que en sí, que me imagino que estás desde el celular, eh, el micrófono se escucha muy lejos. Sí, entonces deberías pegarte un poco más tu celular y ahí te vamos a escuchar. Melissa, Puedo presentar el grupo abogado. ¿ya? Ya, buenos días, compañeros abogados. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Melissa Ceballos, Angélica Macías y Alan Godos. Y Melissa les va a explicar un poquito por la parte de acá sobre el capítulo 1 de las regiones. Meli, Ya, ¿ahí me escuchan? ahí sí. Sí, ahí te escuchamos mucho mejor. Ya, listo. El capítulo 1, regiones. En el artículo 14 de la región es la circunscripción territorial, que es conformada por las provincias. En el artículo 15, la conformación de dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional, mayor a código orgánico de organización territorial. Del COTAD, 20.000 kilómetros cuadrados a un número de habitantes que es con un conjunto de cada superior al 5%, con la población nacional que forma la región de acuerdo con la Constitución y de la ley. En el artículo 16 del proceso de conformación de regiones tendrá un lugar de acuerdo con cada una de las siguientes reglas. En el literal A, la iniciativa para la conformación de una región corresponderá a los gobiernos autónomos descentralizados y que sean provinciales. Esto también iniciará con las revoluciones adaptadas de los consejos provinciales, respectivamente, con el voto favorable de cada una de las terceras partes de los integrantes de cada consejo. En el literal B, el proyecto será presentado por cada uno de los prefectos o prefectas al presidente de la República, quien verificará el cumplimiento y apego obligatorio a los principios de los requisitos y criterios previstos de la Constitución para el proceso de conformación de regiones y organización de cada territorio. También la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de la ley en el plazo máximo de 120 días contados de cada una de su recepción. En el capítulo 2, las provincias. Las provincias son circunscripciones territoriales que son integradas por cada uno de los cantones que legalmente les corresponden. Al igual que el artículo 18, la creación de las provincias realiza mediante la ley
cada uno de los proyectos de la creación que puede ser presentado por la iniciativa del presidente de la República en ejercicio de su atribución privativo. En el artículo 19, los requisitos para la creación de las provincias se requiere con cada uno de los cumplimientos de cada uno de los siguientes requisitos. Una de la población residente en cada uno de los territorios de la futura provincia de al momento son 300 por la población total nacional. Una extensión territorial de al menos 10.000 kilómetros cuadrados. También es la delimitación física del territorio provincial de manera detallada, con los cantones que se promueven el proceso de la provincialización deberán tener al menos 10 años. En el artículo 20, los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por cada una de las parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas y creación. En el artículo 21, la creación de cada uno de los cantones deben tener una ley y cada uno debe formar por medio de un presidente, ya que tenga límites, puede ser las leyes y las cosas buenas y malas que tenga cada cantón. En el artículo 22, los requisitos para la creación de cantones son las poblaciones residentes en el territorio del futuro cantón de al menos 50.000 habitantes, de los cuales al menos 12.000 deberán residir una futura cabecera cantonal. También la limitación física del territorio cantonal de manera detallada. En el capítulo 4, la parroquia rural. La parroquia rural promueven cada proceso de cantonización que debe tener al menos 10 de creación de cada parroquia. En el artículo 24, cada parroquia rural constituye la circunscripción territorial integrada a un cantón a través de la ordenanza expedida por el respectivo Consejo Municipal o Metropolitano. En el artículo 26 son los requisitos de la creación de las parroquias rurales, como la población residente no menor a 10.000 habitantes, de los cuales por lo menos 2.000 deberán ser domiciliados de la cabecera de la nueva parroquia. También la delimitación física de cada territorio parroquial de manera detallada incluye la descripción de los accidentes geográficos que existen en cada uno de los lugares y que no implique con el conflicto de las parroquias existentes. También la iniciativa de cada ciudadanía tiene la solicitud que deberá estar firmada por al menos por el 10% de cada ciudadano para la futura parroquia. En el artículo 27, la función son de 2 o más parroquias rurales contiguas de un cantón, podrán ser por cada una de las iniciativas propias de la constitución en nueva parroquia rural, para lo que se requiere cantonar o contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la respectiva junta parroquial, conformada por al menos 10% de los ciudadanos de la futura parroquia. A continuación, mi compañera. Gobiernos autónomos descentralizados. En el artículo 28 tenemos los gobiernos autónomos descentralizados. Nos dice que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir. Contribuyen gobiernos autónomos descentralizados, que tenemos en el literal A, los de las regiones, en el B, los de las provincias, en el C, los de los cantones o distritos metropolitanos, en el D, los de las parroquias rurales. En el gobierno autónomo descentralizado regional, en el capítulo 31 tenemos las funciones.
Nos dice que las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional, tenemos en el literal A, ejecutar una acción articulada y coordinar entre los gobiernos autónomos descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central. En el B tenemos promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional para la garantía de la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas regionales. En el C tenemos diseñar, implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. En el literal D tenemos implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que permitirá avanzar en la gestión democrática de la acción regional. En el E tenemos elaborar y ejecutar el plan del desarrollo. En el F tenemos dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda, asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial. En el G tenemos coordinar la política nacional, la sociedad y otros organismos relacionados con la seguridad ciudadana. En el artículo 32 tenemos las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional. A. Planificar con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad del desarrollo regional. B. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y proporcionar la creación de consejos de cuencas hidrográficas de acuerdo con la ley. C. Planificar, regular y controlar el tránsito de transporte terrestre y regional y cantonal. D. Otorgar la personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter regional. En el artículo 34 tenemos las atribuciones del Consejo Regional. A. Normativas, facultades normativas. B. Fiscalizar la gestión del gobernador o gobernadora. C. Regularización de tributos. D. Creación, modificar y extinguir. E. Expedir acuerdos y resoluciones. F. Remover mediante el voto. G. Aprobación de creación de empresas públicas. H. Gestión hídrica de empresas. Y conocer el plan operativo y presupuestos. J. Aprobar el plan regional del desarrollo y ordenamiento territorial. K. Aprobar el presupuesto del gobierno. En el literal L tenemos las declaraciones de la utilidad pública. En el M, traspaso de partidas presupuestarias. N, contratación de peritos. O, designar al secretario del Consejo Regional. P, mancomunidades y consorcios. K, conformación de comisiones permanentes. R, licencias a los miembros del gobierno. S, conocer y resolver. T, reformar el Estatuto de Autonomía Regional. D, implementar modelos de desarrollo integral. V, designar delegados. W, emitir políticas para el desarrollo de la cultura. X, todos los estatutos. En el artículo 35 tenemos las atribuciones del consejo, de los consejeros y consejeras. En el literal A tenemos intervenir con voz y voto. B, presentar proyectos. C, intervenir en el Consejo Regional, comisiones y delegaciones. D, fiscalizar las acciones del Ejecutivo Regional. E, todas las demás. En el artículo 37 tenemos las atribuciones del gobernador y gobernadora regional. En el A tenemos ejercer la representación legal. Literal B, ejercer la facultad ejecutiva del gobierno. C, convocar y prescindir secciones del Consejo Regional. D,
proyectos de normas regionales. E, proyectos de ordenanzas tributarias. F, dirigir la elaboración del plan racional y ordenamiento territorial. G, elaboración del plan operativo anual. H, nombrar y remover los funcionarios. I, distribuir asuntos. J, designar a sus representantes. K, suscribir contratos y convenios. En el literal L, el gobernador deberá informar traspaso. M, dictar medidas de urgencia y transitoria. En el literal N, coordinar el plan de seguridad ciudadana. O, dedicar el modelo de gestión. P, conformación de comisiones ocasionales. En el literal Q, distribuir los planes de los plazos y de los informes correspondientes. R, integrar gabinete territorial. S, sistemas de rendición de cuentas. Y en el D, todas las demás. En el artículo 39 tenemos las atribuciones de el vicegobernador y vicegobernadora regional. A, subrogar al gobernador y gobernadora. B, cumplir responsabilidades y funciones delegadas por el gobernador correspondiente. C, correspondiente a la función de los consejeros o consejeras. D, no podrán pronunciarse en calidad de los consejeros y consejeras. E, las demás funciones. A continuación, mi compañero Alan le va a hablar sobre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Muchas gracias. Buenos días, abogado. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, a mí me tocó el gobierno descentralizado de la provincia, de las provincias. Dice en el artículo 41 que sus funciones del gobierno autónomo centralizado provincial son las siguientes: promover el desarrollo, diseñar e implementar políticas, gestionar la democracia en acción provincial, elaborar un plan de desarrollo, ejecutar competencias reconocidas ante la Constitución, fomentar actividades productivas y agropecuarias, fomentar el sistema de protección, desarrollar planes y programas de vivienda, promover cultura y arte, participación ciudadana, implementar planes y programas para prevenir problemas con las drogas, obras de prevención y remediación de los ríos, lagos, lagunas, etc. Eso es lo que hace actualmente el Consejo Provincial de Pichincha. En este caso, implementó una prevención de remediación de los ríos de la laguna de Mojanda. Tiene ahí un proyecto, incluso también hizo una vía, repavimentó una gran parte de la vía, lo que le corresponde al Consejo Provincial de Pichincha. Dice las atribuciones, en el artículo 47 dice las atribuciones del Consejo Provincial. Dice la facultad, la normativa, aplicaciones de atributos. Dice expedir acuerdos y resoluciones, aprobar un plan provincial, aprobar y observar un presupuesto del gobierno autónomo, de crear y modificar, extinguir tasas o contribuciones. En este caso, el Consejo Provincial nos implementó una tasa que es de un valor más o menos de $18, que es el valor por mejoramiento vial. Es un impuesto que se lo pagó en el momento de matricular. Aprobar una creación de empresas públicas, conocer un plan operativo, traspaso de partidas presupuestarias, declaraciones de utilidad pública, la fiscalización y gestión del prefecto o prefecta, remover con el voto, dice designar fuera del seno al viceprefecto o viceprefecta, designar o fuera del seno al secretario o consejo provincial, decidir la participación, aprobar conformación de comisiones, conformar comisiones permanentes, conceder licencias a miembros del gobierno provincial, conocer y resolver asuntos, designar delegados, emitir políticas a beneficio de la cultura, las demás previstas en la ley. El gobierno autónomo descentralizado municipal, en el artículo 54, dice sus funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal son las siguientes: promover el desarrollo sustentable, diseñar políticas de promoción, establecer régimen de uso del suelo, sistema de participación ciudadana, PAN,
plan cantonal de desarrollo, ejecutar las competencias, promover actividades turísticas, promover el desarrollo económico, derecho al hábitat y a la vivienda, sistema de protección integral, regular y prevenir la contaminación ambiental. Esas son las competencias de un municipio, regular la prevención de servicios que satisfagan las necesidades colectivas, regular el uso del espacio público. Ejemplo, en este caso ellos son los que tienen que regular dónde tienen que detenerse los buses, dónde pueden estacionarse los taxis, crear manejos de seguridad ciudadana, promover riesgos y desastres, controlar la ejecución de actividades económicas. Esto es lo que hacen los agentes de control de mercados. Por ejemplo, cuando los señores hacen uso de las veredas, el municipio está en la obligación de retenerles y a obligarles a pagar impuestos, pero porque perjudican a los locales que están pagando impuestos, que están pagando arriendo, que ya que en la parte de afuera venden lo mismo. Promover y participar en actividades de la cultura, aplicación de políticas integrales, cuidar, proteger el patrimonio cultural, prevención integral de fenómenos socioeconómicos, incentivar el emprendimiento local, emprendimiento tecnológico, los demás establecidos en la ley y los demás establecidos en la ley. Dice que en el artículo 57, las atribuciones del al Consejo Municipal corresponden ejecutar la facultad de la normativa, aplicaciones de atributos, crear, modificar, exonerar tasas y contribuciones, expedir acuerdos de resoluciones, aprobar el plan de desarrollo, conocer la estructura orgánica funcional, aprobar y observar presupuestos del gobierno autónomo, aprobar partidos presupuestarios, autorizar la contratación de empleados, aprobación y creación de empresas públicas, conocer el plan y presupuesto, declaraciones de utilidad pública, fiscalización y gestión del alcalde o alcaldesa y remover del voto. Sí, también dice que se puede elegir el alcalde o vicealcalde, designar fuera o el seno al secretario o secretaria, mancomunidades o consorcios, conformar comisiones, conceder licencias a sus funcionarios, conceder resolver asuntos, designar delegados, crear y imprimir funcionan las parroquias, expedir ordenanzas, regular y controlar la normativa. Buenos días, dice que el gobierno entonces centralizado en la parroquia rural, ellos tienen otras funciones. En el artículo 64 estipula que son funciones del gobierno autónomo centralizado en la parroquia rural. Promover el desarrollo sustentable, impulsar las políticas, participación en la participación ciudadana, plan parroquial, ejecutar competencias, vigilar ejecución de las obras, fomentar la inversión, artículos de sectores económicos populares, promover la cultura, presentar servicios públicos. En el artículo 67 también nos dice las atribuciones que tiene la Junta, las parroquias rurales, esas son las de una Junta Parroquial Rural. A la Junta Parroquial corresponde expedir acuerdos, aprobar plan parroquial, aprobar presupuestos del gobierno, aprobar partidas presupuestarias, autorizar y contratación de los empresarios. Permítame un ratito, por favor. Muchas gracias, disculpe. Continúo. Ya, dice que las funciones de la parroquia rural también es delegar a la economía social y solidaria, fiscalizar la gestión del presidente, remover al presidente o vicepresidente de la Junta Parroquial, participación en mancomunidades, conformar comisiones, conceder licencias, conocer y resolver asuntos, implementación de control de mediación, impulsar la formación de organizaciones parroquiales, la colaboración de los pobladores en las fincas, designar los delegados, desarrollar culturas, elegir una junta parroquial, las demás previstas en la ley. Esas son las competencias. Muchas gracias. Listo, doctor, eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su exposición, muy buen trabajo.
Sí, muy buen trabajo. Igual lo resumieron en lo mínimo posible. Sí, les felicito. Vamos con el grupo de Muchas Camila. gracias, abogado. Ya le comparto, buenos días. Buenos días, Camila. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Somos del grupo 6. Nos ha tocado la exposición, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Los integrantes son Jacqueline Antuña, Max Herrera y Camila Tandaya. ¿Qué es el COTAD? El COTAD el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTA, establece la organización política administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio. Pásale, Cami, por favor. Bueno, en este caso constituyen gobiernos autónomos descentralizados, que vamos a hablar de las regiones, de las provincias, de los cantones y de las parroquias rurales. En este caso la región, que es la circunscripción territorial conformada por las provincias. La conformación, 2 o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en su conjunto sea superior al 5% de la población nacional. Formarán regiones de acuerdo con la Constitución y la ley. Dentro de sus funciones, lo que pudimos un poco resumir, corresponde a los gobiernos regionales planificar y promover el desarrollo de la economía regional mediante las estrategias de inversión y fuentes de financiamiento diversificación de mercados y apertura de capitales, manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, de acuerdo a sus competencias. En lo que es la parte de atribuciones dentro de la región, que son entes públicos y autónomos que se encargan de gestionar la administración superior de la región dentro de una nación con el objetivo de descentralizar el poder del gobierno. En lo que es en la parte provincial, las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les corresponden. En su creación, la creación de provincias se realiza mediante la ley. Será presentada por iniciativa del presidente de la República en ejercicio de su atribución privativa. Las funciones que pudimos sacar es el desarrollo sustentable, las políticas de promoción, participación ciudadana, plan provincial de desarrollo, competencias, actividades productivas y agropecuarias, sistemas de protección, programas de vivienda, promover la cultura y la seguridad ciudadana. Y lo que es atribuciones, sacamos lo que es el desarrollo provincial, sistema vial, obras, gestión ambiental, sistemas de riego y actividades productivas. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la formación y la creación del cantón. El cantón son suscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas. ¿Cómo se forma la creación? La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado por iniciativa del presidente de la República. ¿Cuáles son las funciones? Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración con los organismos del Estado o de las municipalidades. Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial. Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia para fines de progreso común. ¿Y cuáles son las atribuciones? Son planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal
planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social. Ahora sobre las parroquias. Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo Consejo Municipal o Metropolitano. ¿Cuál es su creación? Corresponde al respectivo Consejo Metropolitano o Municipal la creación, modificación de parroquias rurales mediante ordenanza que contendrá la delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. ¿Cuáles son las funciones? Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, implementar un sistema de participación ciudadana, elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas, fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente de la economía popular y solidaria, promover y coordinar las atribuciones. Las atribuciones son planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Proponer al Consejo Municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la comunidad. Hemos puesto algunos ejemplos que normalmente de obras que se han realizado tanto en región, provincia, cantón y parroquia. En la región se ha realizado un túnel San Eduardo, inaugurado el 31 de octubre del 2008. Los túneles San Eduardo tiene una longitud de 1.300 metros. Su función principal es la descongestión del tránsito de Guayaquil. En la provincia se ha realizado una obra el 18, perdón, Ecua- eh, 18 de los 18 en el Ecuador, 18 de los GATS, de los 24 GATS provinciales se encontraron acreditados con el AAA, lo cual les permite llevar a cabo procesos relacionados con la emisión y el control de licencias ambientales en su territorio. En el cantón, los moradores de la comuna del Barrio Negro, ubicada en la parroquia El Ideal, recibieron un nuevo sistema de agua tratada. Y en la parroquia, em, el gobierno descentralizado de la parroquia rural El Tingo ejecutó una obra en el año del 2018. La obra fue la reconstrucción de un puente de aguas claras del recinto Jesús del Gran Poder. Doctor, en este caso nosotros hemos tratado de, como tenía mucha similitud igual en el código orgánico, los artículos, hemos tratado de resumir de mejor manera para hacer más entendible el tema. Gracias. Muy bien, el grupo les felicito por su exposición. Muy buena exposición y sobre todo trae a colación, ¿no es cierto? El, los diferentes obras que se realizó dependiendo de cada GAT. Sí, muy bien, les felicito. No sé qué grupo quiere ser el siguiente. Vamos con el grupo de Irina. Buenos días, Licen. Espérenme un ratito que me vuelvo a conectar de la compu para compartir pantalla, por favor. Ok, tus demás compañeros no pueden compartir pantalla. Mi compu es muy lenta, por eso no lo puedo compartir. Ok, Ya, pero ya me conecté.
Ya, listo. Sí se puede. A ver, espérame. Ya, sí pueden ver, Sí, tal sí, vez. sí lo podemos ver. Ya. Ya, buenos días compañeros, buenos días doctor. Bueno, vamos a ver sobre gobiernos autónomos descentralizados. Los integrantes son Jennifer Aldaz, Mayuri Ordóñez y quienes habla, Irina Galarza. Gobierno autónomo descentralizado. Promueven el desarrollo sustentable y la dignidad de las personas con implementación de políticas públicas para la equidad y la inclusión social, así como la participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática. Jenny. Las funciones del gobierno autónomo descentralizados. Todos los GAT se deben regir a la ley y deben tener su normativa interna. Los GAT generan recursos mediante los diferentes departamentos como los impuestos municipales. Se rigen por principios de solidaridad, equidad, interterritorialidad, integración y participación ciudadana. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la capacidad para expedir normativas como las ordenanzas. Los gobiernos autónomos descentralizados se dividen en regiones, provincias, cantones o distritos municipales y parroquias rurales. Los regionales pertenecen al Consejo Regional. Los provinciales, como su nombre lo indica, están dentro de las provincias. Bien. Bien. ¿Qué está? No sé si le avanzas a ver. Ya, perdón. Los cantonales son distritos territoriales constituidos por parroquias rurales y urbanas. Perdón. Los rurales, perdón. Perdón, los rurales constituyen distritos territoriales unificados a un cantón, respetando la ordenanza municipal o metropolitana. Ya. En el capítulo 1 vamos a ver sobre el gobierno autónomo descentralizado regional. En el artículo 30, como naturaleza jurídica, tenemos que el gobernador o gobernadora es la primera autoridad del Ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado regional. El COTAD, al referirse de naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos, establece que estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Ellos generan su propio dinero, sus propios ingresos. Una parte les ayuda el Estado y otra parte lo genera el gobierno, el GAB. En el artículo 31, las funciones. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional, como literal A. Llevar a cabo las actividades del GAD junto al Estado ecuatoriano para lograr los objetivos del buen vivir. Literal B. Impulsar el desarrollo económico, social y medio ambiente para garantizar la ejecución del buen vivir mediante las políticas gubernamentales. C. Llevar a cabo un plan de acción de promoción de equidad e inclusión. D. Poner en funcionamiento las acciones para impulsar el desarrollo local y la democracia a través de integración de la comunidad. En todos los artículos y en todas las funciones, tanto con las contribuciones y las atribuciones, hicimos como un resumen nomás de los artículos más importantes. En el artículo 32, las competencias. En el literal A, todo el territorio nacional, provincial, cantonal y parroquial, conjuntamente con el gobierno, tiene la obligación de hacer planificaciones con los GATS. Todos en el ámbito regional deben tener las cuencas hidrográficas porque es un ciclo vital para la ciudadanía. Organizar estrategias para la seguridad de la ciudadanía. Gestionar planificaciones conjuntamente con los departamentos encargados con el plan territorial. Deben mantener un control de todas las dependencias públicas. En el artículo 34, como atribuciones, se debe aplicar normas regionales dentro del territorio que les compete. Evaluar el trabajo de las gobernaciones regionales y el presupuesto de los gobernadores.
El gobierno regional se basa principalmente por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactiva, transparencia y suficiencia para poder cumplir sus funciones. Y en base a estas normativas se pueda cumplir lo establecido. Deben tener un plan de contribución especial, como los impuestos, impuesto a la renta, impuesto predial, son los recursos que genera el gobierno regional. Regirse a las instituciones que regulen los gobiernos regionales. Seguido mi compañera Mayuri. El capítulo 2 nos habla sobre el gobierno autónomo descentralizado provincial. Tenemos el artículo 40 que nos habla sobre la naturaleza jurídica. Nos dice que los gobiernos autónomos provinciales cuentan con autonomía política, administrativa y financiera, que deberán cumplir con las funciones de participación ciudadana establecidas en el código. Si le pasas, compañerita, por favor. Gracias. En el artículo 41 nos habla sobre las funciones. Tenemos varios literales. En el literal A tenemos que suscitará el desarrollo sustentable de los territorios provinciales, garantizando el buen vivir de la población. En el literal B tenemos que van a implementar la equidad e inclusión en el territorio. En el literal C nos habla sobre que deben llevar a cabo la participación ciudadana y democrática, ejerciendo los derechos de los ciudadanos. En el literal D nos habla sobre que deben diseñar y poner en práctica el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de manera organizada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar un seguimiento constante y rendición de cuentas del plan proyectado anteriormente. En el literal E nos habla sobre que deben establecer competencias exclusivas en espacios públicos reconocidos por la ley y fomentar actividades productivas, ambientales, agropecuarias para el desarrollo de la población. En el artículo 42 igual nos habla sobre las competencias. Tenemos en el literal A que deben proyectar conjuntamente con las instituciones del sector público planes de ordenamiento territorial en el marco de la interculturalidad, plurinacional y respeto a la diversidad. En el literal B nos habla sobre que deben construir vías, calles de ámbito provincial que no incluyan zonas urbanas. En el literal C nos habla sobre realizar con el gobierno autónomo y regional obras en cuencas y procuencas. En el literal D nos habla sobre la gestión ambiental provincial y en el literal E nos habla sobre construir y cuidar sistemas de riego de acuerdo con la ley. En el artículo 47 nos habla sobre las atribuciones del Consejo Provincial. En el literal A tenemos que deben ejercer la facultad normativa mediante la expedición de acuerdos y ordenanzas provinciales. En el literal B tenemos que regulan la normativa emitida por el gobierno provincial. La ley se guiará por los principios del régimen tributario. En el literal C tenemos que realizan acuerdos para regularizar temas institucionales específicos. En el literal D tenemos que admiten el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, verificando el cumplimiento de ellos. En el literal E tenemos que deben aceptar el presupuesto que deberá tener una similitud con el plan de desarrollo territorial. También deberán aprobar la liquidación presupuestaria del año. Gracias. Vamos a hablar del capítulo 3, que viene a ser el gobierno autónomo descentralizado municipal. Según el artículo 53, naturaleza jurídica, los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera. Los mismos que están constituidos por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutivas previstas en este código, y para el ejercicio de las funciones y competencias correspondientes. Vamos a ver, según el artículo 54, donde se describen las funciones. Hemos puesto, como ya lo dijo mi compañera, solo ciertos literales. Como literal distrito territorial cantonal con el fin de garantizar el buen vivir, implementando políticas públicas cantonales. Literal B, elaborar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión dentro del territorio correspondiente, como también mi compañera Mayuri ya lo había mencionado en uno de sus literales. Esta parte también se repite aquí. Como literal C, tenemos que para establecer el uso del suelo urbanístico se debe tomar en cuenta las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división y otras más. Y dentro de las mismas también se debe tener en cuenta las zonas verdes y áreas comunales.
Como literal D tenemos que ejecutar un sistema de participación ciudadana en el cual se ejerzan los derechos y gestión democrática a la acción de la acción municipal. Y como literal E tenemos que implementar y llevar a cabo un plan cantonal de desarrollo de ordenamiento territorial y de políticas públicas, y esto se logrará con una buena planificación nacional, regional, provincial y parroquial. También tenemos el artículo 55, donde se describen las competencias. Como literal A, tenemos elaborar un plan para el desarrollo cantonal con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano, rural y rural, conjuntamente con instituciones públicas y actores de la sociedad, en el cual también se deberá incluir los planes de ordenamiento territorial. El literal C, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Literal C, a ver, sí, literal C, creo que lo repetí, ¿no? Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Literal D, suministrar los servicios públicos básicos como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, con sus respectivas medidas de seguridad e higiene. Literal E, crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejora. También tenemos el artículo 57, donde se describen las atribuciones. El primer literal, el literal A, nos muestra que el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. El literal B nos muestra que se debe regular mediante la ordenanza la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. En el literal C nos muestra que se debe crear, modificar, exonerar o eliminar tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que se ejecuten, ¿no? El literal D se debe remitir acuerdos para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. Y por último tenemos el literal E, donde se debe aprobar y evaluar la ejecución del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. También tenemos el capítulo 4, que habla acerca del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. En el artículo 63 se muestra la naturaleza jurídica y muestra que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera, en los cuales integran los órganos previstos en este código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. Y vamos a ver también las funciones que se describen en el artículo 64. La primera es garantizar la realización del buen vivir por medio de la implementación de políticas públicas y parroquiales. También el literal B vemos que es elaborar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. El literal C, implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. El literal E nos muestra que se debe ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. El artículo 65 nos habla sobre las competencias. En el literal A tenemos que deben planificar con las instituciones del sector público el respeto a la diversidad. En el literal B tenemos que deben mantener la infraestructura física y los espacios públicos de la parroquia. En el literal C tenemos que deben mantener la viabilidad parroquial. En el literal D tenemos que deben promover el desarrollo de actividades productivas y la producción del medio ambiente y la protección del medio ambiente. En el literal E tenemos que deben administrar los servicios públicos que sean delegados por otros gobiernos. En el literal F nos habla sobre que deben incentivar la organización de las comunas y asentamientos rurales. Y en el literal G nos habla que deben gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las competencias. Ya. En el artículo 67 nos habla sobre las atribuciones de la Junta Parroquial. En el literal A nos dice que deben expedir resoluciones y normativas reglamentarias conforme al código. En el literal B nos habla sobre que deben admitir el plan de desarrollo con el Consejo Provincial y ordenamiento territorial, verificando el cumplimiento de ellos. En el literal C nos habla sobre que deben aceptar el presupuesto que deberá tener similitud con el plan de desarrollo territorial y también deberán aprobar la liquidación presupuestaria del año.
En el literal D nos habla sobre que deben aprobar los traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito si es necesario. Y en el literal E nos habla sobre aprobar la contratación de empréstitos para entender las necesidades y obligaciones del territorio. Y eso sería todo. Muchas gracias, Licen y compañeros, por su atención. Muchas gracias a todos ustedes por sus exposiciones. Sí, el día de mañana nos vemos para continuar. Creo que me faltan pocos grupos ya para continuar y realmente un excelente trabajo que han realizado. Me alegro mucho. Nos vemos mañana, chicos. Gracias.